Bueno, seguimos con el programa y tenemos una autora que viene por primera vez. Es española, Marta Sanz. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Estoy encantada de venir a este programa tan conocido mundialmente, y lo digo de verdad. ¿Mundialmente? Mundialmente, Ojalá, sí. Marta. Sí, que sí, Me que parece que sos muy generosa. Ojalá. No. Por lo menos debe ser un récord de permanencia, eso seguro. Bueno, Marta, has venido invitada por la Embajada de España. En la Argentina no conocemos demasiado tus libros, por eso me pareció una oportunidad para conversar. Tengo 4 acá. ¿Cuántos libros tenés? ¿Más de 20? Pues he perdido la cuenta ya realmente, y esto suena un poco prepotente decirlo, pero perdí la cuenta. Empecé con 25 años, tengo 54 y he sido una mujer trabajadora. Muy trabajadora, te veo. Que debo tener como 14 novelas, también tengo publicados algunos ensayos, poemarios. A mí es que me gusta escribir, Cristina. Te gusta escribir, y además sos crítica en los medios, ¿no es cierto? Sí. Publicás. Publico en Babelia reseñas y además me centro fundamentalmente en autores del otro lado del océano, argentinos, chilenos. Sí. ¿Te interesa? Me interesa muchísimo. Últimamente me interesan muchísimo todas las escritoras argentinas. Están como de moda en este momento. Tengo mucha pero están de moda con razón. Sí, son buenas, porque claro, la última que he leído que a mí me parece fabulosa se llama Marina Clos. Ah, sí. 3 truenos. Sí, me parece una cosa, o sea, me parece una manera de mirar y de están decir. En España, circulan, aunque sea medianamente. Sí, circulan muy bien. Son autoras muy conocidas. Mariana Enríquez, por supuesto, Leila Guerriero, por supuesto, Samantha Schweblin, por supuesto. Bien. Pero ahora mujeres más jóvenes, Camila Fabri es una escritora fabulosa. Ay, las conocen en España. Sí, claro. Son buenas noticias. Hombre, claro. Bueno, vos ganaste el premio Herralde, nada menos, de la editorial Anagrama, un premio muy prestigioso, con la novela Farándula. Porque a mí lo que me impresionó de estos libros que yo recibí tuyos, la cantidad de temas diversos que tratás. Te metés con mundos muy diferentes. En Farándula te metés justamente con la farándula. Efectivamente. Pero surge a raíz de una película de Bette Davis de los años 50. Mira, ayer estuve caminando por la calle Corrientes para ambientarme, porque yo sabía que tú hoy me ibas a preguntar de farándula. Farándula tenía que salir de algún modo, y además creo que hay un café que se llama así, Farándula. ¿Ah, sí? Sí, que es una cosa maravillosa. ¿Lo viste acá en Corrientes? Lo vi en Corrientes, Venís por una semana y ya conoces cosas que yo nunca vi. Suele pasar con los turistas. Sí, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Sí. Bueno, pues Farándula es un libro con el que efectivamente yo gané el premio Herralde, que para mí fue ¿cómo decir? Me visibilizó, como se dice. Es un premio muy importante. Como se dice ahora. Pero no es el único, ganaste varios premios importantes. Pero el que más me visibilizó, Cristina, fue este. Fue el Vargas Llosa de relatos también. Eso fue hace mucho tiempo y además era simplemente un relatito, con lo cual eso hay que tomárselo con la modestia que corresponde. Ahí. Este me posicionó y es un libro que habla de la crisis económica a través de la precariedad cultural y saca del espacio así un poco de la fotogenia, ese mundo de los actores y de las actrices que parece que siempre están bañándose en piscinas adornadas con rosas, y resulta que pasan etapas de su vida tremendamente miserables, ¿no? Entonces, a través de ese retrato de la precariedad cultural, pues había una crítica a cómo se trata la cultura en los países y una crítica también a cierto modelo económico y a esa transición que estamos haciendo entre lo analógico y lo digital, donde creo que a veces asumimos todo lo digital de una manera un poco papanatas, un poco fascinados por los fetiches. Y que además hipnotizan un poco. Absolutamente. También. No, y habla de la decadencia, que hay una vieja gloria del cine y su decadencia, y la decadencia en general de todo el sistema, la falta de dinero, las obras de teatro sin apoyo, un montón de cuestiones, ¿no? Así es, y como tú muy bien has dicho antes, el trasfondo, lo que mueve, lo que impulsa toda la trama, es la adaptación teatral de Eva al desnudo, de Mankiewicz, que hay un pequeño grupo de teatro que intenta ponerlo en pie, y entonces como es una película en blanco y negro, se pintan de blanco y de negro y tal, todas estas cosas. Y a mí esa película me parece fascinante, ¿eh? Cómo cuenta eso, la degradación.
interesó contar esta historia? ¿Tenés cercanía con el mundo del teatro? Nada. 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 ¿Te atraía como nada, un lugar para desarrollar? Mi madre cuando era jovencita actuó durante un año o dos en un taller de teatro de estos aficionados. Ella era muy responsable, muy seria, y yo le pasaba los papeles, es decir, ella los memorizaba, pero más allá de eso, yo no tengo ningún tipo de contacto con la farándula. ¿No? Eso marca. Claro, pero fue sorprendente porque un crítico teatral importante en España, que también es escritor, que se llama Marcos Ordóñez, le gustó mucho la novela y me dijo, tú esto vas todos los días, sabes cómo ensaya esta gente, sabes cómo son. No, simplemente fue observar y observar con mucha admiración, porque a mí siempre me ha parecido, claro, un mundo fascinante. Pero a quién no, digo. Claro. Ahora, vos decís, esta novela me visibilizó, me puso ahí en el centro, pero ya tenías escritas muchas. Tenía ya una larga trayectoria, pero para mí fue muy importante comenzar a publicar en España con la editorial Anagrama. Yo empecé con Anagrama en el 2010 y este premio llegó, creo que fue en el año 2016. Pero hay mucha gente que solamente tiene memoria de mí a partir del año 2010. Claro. No recuerdan los libros. Yo empecé a publicar en el año, espérate, con las fechas soy fatal, 1995. Y bueno, pero es que es así, acá pasa lo mismo. Una editorial importante y esta es muy prestigiosa además. Claro, y además yo estoy muy contenta y me tratan muy bien. Y te siguen tratando bien. Me siguen tratando muy bien. Pese a todo, cambió todo. Pero ahora está de editora literaria Silvia Sesé, que es una mujer muy inteligente y muy lúcida, pero Jorge Herralde sigue teniendo su papel en Anagrama. Él sigue trabajando, era el viejo dueño de Anagrama. Él va algunos días por semana y hay determinadas cosas importantes que tienen que ver con lo literario que se le consultan a Jorge Herralde. Y lo claro escuchan. Que sí. Claro. Estuvo acá en este programa hace muchísimos años Jorge Herralde, me acuerdo. Pequeñas Mujeres Rojas es una novela policial. Sí. Y por lo que leí, es una trilogía. Efectivamente, es la trilogía. Con un detective gay, ¿es así? Absolutamente, Cristina. Bueno, yo digo y tengo miedo. No tengas miedo porque lo dices muy bien, tú ya lo sabes. Bueno, no pude leerlo íntegra esta novela, obviamente, pero por eso te digo, pasás de la farándula a una serie de policiales, 3 policiales, y después basta de policiales. Se acabaron los policiales para siempre, jamás. Por lo menos los protagonizados por este detective homosexual que se llama Arturo Zarco, y esto tiene una razón de ser que yo te tengo que contar. Primero, te tengo que contar que yo intento escribir libros muy distintos, porque creo que cada libro ha de encontrar su lenguaje, creo que las escritoras, los escritores somos nuestro estilo y no quiero anquilosarme. Yo quiero trabajar siempre desde el filo, desde la contractura, quiero intentar ser intrépida, entonces busco mundos distintos para expresar, compartir con los demás las incertidumbres del mundo en el que vivimos, pero desde distintos focos que me exijan distintos riesgos estilísticos, porque si no yo me aburro. Está bien, pero es un desafío más grande, te estás probando constantemente. Claro, pero en la misma medida pido también ese tipo de lectores. Claro, pido que te acompañen. Que me acompañen, que no piensen que la literatura es algo siempre complaciente o rutinario, sino que es un lugar, como dice la poeta Ida Vitale, que a mí me encanta, para empinarse un poquito. Empinarse un poquito y que es lo que al final te da una enorme gratificación. Entonces, eso respecto a la variedad. Y respecto a la trilogía y a que vamos a matar a Zarco ya, aunque Zarco no muera, yo ya lo he matado. ¿No muere en la última? Esta es la última, ¿no? Esta es la última y no muere, pero como si hubiera muerto. Aparece en versión fantasmagórica. Él es la voz contra la que rebotan los reproches de muchos personajes. Pero la razón de ser de eso es que cuando yo empecé a escribir la primera novela policíaca que se llamaba Black, 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 yo quería hacer una parodia, una con crítica. Todo, ¿no? Todo acá también minúscula. Pequeñas Mujeres Rojas es con minúscula. Ahora sabes por qué. Es. Eso te lo cuento ahora. El caso es que yo quería, me metía con esa especie de clientelización del público lector que iba siempre buscando los libros para encontrar lo mismo. Y eso pasaba en el policíaco. Entonces, para mí eso neutraliza la capacidad de pegada política del policíaco. Bueno. Que tiene que tener pegada política por lo que cuenta, pero sobre todo también por cómo lo está contando, por cómo te inquieta por cómo está contando la historia.
trilogía. Seguro. Entonces, yo no podía caer en lo mismo que estaba censurando. Yo no puedo repetir hasta la eternidad los mismos estereotipos, y entonces decidí que aquello se cerraba en una trilogía. Que, claro. ¿Y después qué vino? Después de la pues trilogía después de la policial. trilogía, entre la trilogía, Sí. entre la trilogía apareció este libro, que es Clavícula, que es un libro autobiográfico. A mí no me gusta hablar de autoficción. Pero ves cómo salteás. Pero antes de pasar a esto, ¿por qué es con minúscula? Esto es con minúscula porque se habla de mujeres, en esta novela concretamente se habla de mujeres poderosas, fuertes, valientes, comprometidas políticamente, arrojadas, que sin embargo cada vez que viven una relación amorosa, una relación sentimental, se achican, se agachan, se convierten en seres pequeñitos y minúsculos. Entonces era como una especie de subrayado de la pequeñez de esas mujeres en el amor, y yo quiero pensar que también es una especie de reivindicación de la literatura como lugar para jugar y como lugar para transgredir. Para mí, en el fondo, esa P minúscula es uno de esos caligramas que hacía Guillermo de Torre, que me enteré que estaba enterrado aquí el otro día, no lo sabía tampoco. ¿Ves cómo viajando se aprenden cosas? Se aprenden cosas. Sí. Bueno, entonces Clavícula es un libro autobiográfico. Absolutamente autobiográfico. ¿Qué me estabas diciendo, que no te gusta el término? No me gusta el término autoficción porque yo no hago autoficción. O sea, yo no utilizo mi nombre para verosimilizar a través de mi nombre historias que yo no he vivido. Yo lo que hago es hablar de mí, hablar de lo pequeño, de lo que a mí me pasa un poco, teniendo la idea de que lo personal es político de verdad, y de que esas cosas pequeñas en realidad están hablando de mucha gente que se sienten concernidos por tus pequeños dolores. Entonces, esto fue después de Farándula. Yo tuve una época en la que el exceso de foco, el exceso de luz, a mí me hizo daño. Y me hizo daño desde un punto de vista físico. Yo no estaba acostumbrada a tantos juicios sobre tu obra. Además, ya sabes, en este mundo, discursos del odio varios y tal. Y me resentí, me empezó a doler el cuerpo. Me dolió la clavícula. Entonces, a partir de ese dolor de la clavícula, se desataron todos los miedos que puede tener un ser humano: miedo a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, la falta de trabajo, la crisis, la orfandad, que mi marido me dejara todo. Fue una cosa dramática, ¿no? Entonces escribí un libro autobiográfico en clave cómica, porque si no hubiera sido evidentemente insoportable, para contar que yo al menos soy una mujer incapaz de separar mis miedos y mis dolores físicos de mis dolores psicológicos, la ansiedad, la salud mental, esto que ahora está tan de moda, de las condiciones de vida, o sea, del mundo este terrible en el que nos autoexplotamos todos los días y que creo que es especialmente exigente para las mujeres. Hay temas que se van como continuando, transversales a todos los libros, aunque traten temas tan distintos. Sí. El tema de la mujer está siempre. El tema político también está. Efectivamente. Ya me tienes completamente calada. Bueno, no sé si tanto, pero sí, intentamos. Seguro que sí. Mira, sí, claro. El tema de la mujer, yo soy la que soy. O sea, quiero decir, yo creo que quienes escribimos no nos podemos separar de el mo autobiográfico, y dentro de ese mo autobiográfico que lo coloniza todo muchas veces, pues está el hecho de que yo soy una mujer, que nací en Madrid, que tengo 54 años, que soy heterosexual, que vengo de una familia de izquierdas, que somos agnósticos, por no decir ateos. Entonces, todo eso cristaliza en los problemas que te interesan, que al final tú abordas en los libros, ya sea de una manera autobiográfica o ya sea a través de las máscaras de la ficción. Entonces, eso siempre está ahí. Y luego yo creo que hay algo que también siempre está ahí, que es eso, la preocupación política, porque yo entiendo que la literatura se inspira en lo real, pero al mismo tiempo construye realidad. Y en ese sentido soy muy optimista respecto a las posibilidades de la palabra literaria de transformar, aunque sea a pequeña escala, las cosas que en el mundo va mal. Y otra constante en mis libros es el cuerpo.
Yo, por ejemplo, Clavícula comienza con una frase de Marguerite Duras que dice: escribir es encarnizarse. Sí. No se puede escribir sin la fuerza del cuerpo, ¿no? Entonces yo siempre en mis libros hay por una parte creo que el cuerpo es un texto. Tu cuerpo es un texto, mi cuerpo es un texto. Aquí están impresos nuestros placeres, nuestros dolores, nuestros deseos, todo el trabajo. Y al mismo tiempo creo que en cierta medida los libros, los textos, son un cuerpo también, con sus líquidos y su sensorialidad y sus armonías, sus simetrías o sus partes cojas, su Me impresiona capacidad. porque vos decías cómo te afectó los reflectores, las luces. Sí, mucho. Y sin embargo te expones porque hay que contar todo eso. Claro, también. pero una cosa es cuando tú te expones y te expones en realidad en la medida en la que quieres. Tú hay muchas cosas que dices, pero hay otras cosas que no tienes por qué decir. Y además todo tiene que ver con el sentido lírico, poético, lo que quieres expresar. Y otra cosa es que cuando estás muy expuesta a las palabras de los demás, eso tú no lo controlas, eso tú no lo mides. Entonces, yo soy muy consciente de mis privilegios. Llegué a lo que había deseado, eso me hizo muy feliz y no podría protestar por nada de eso, ni muchísimo menos, pero también me di cuenta de que eso te coloca en una situación que lejos de hacerte sentir poderosa, a mí me hizo sentir muy frágil. Claro, vulnerable. Efectivamente. Cada uno reacciona como Claro, puede. claro. ¿no? Sí, sí. Amor Fu es el último, que es una novela de amor, cuenta una historia de amor. Bueno, eso nos faltaba, ¿ves? Amor Fu es un libro que tiene una historia, tiene una trastienda, Amor Fu, tremenda. Amor Fu es un libro anterior a estos tres. Y es un libro que tiene anterior al premio Herralde. Es anterior al premio Herralde. Lo que ocurre es que amablemente Jorge Herralde lo rescató del olvido. Y lo trajo de nuevo. Fue una reedición y con este libro yo estuve a punto de dejar de escribir porque es un libro que me compraron, y cuando te digo que me compraron es que me lo compraron, que me lo pagaron, me dieron anticipo distintas editoriales y no lo publicaban nunca. Te lo dejaban ahí. Y me lo pagaban. Y entonces yo no entendía nada. Digo, ¿qué pasa con este libro? ¿No? Entonces me hizo darme cuenta, Amor Fu, de ciertas características, no ya del campo literario, sino de lo que el campo literario tiene de mercado. Mercado editorial. El mercado editorial. Acá se discutió tanto, en la Feria del Libro se habló tanto de ese tema. Pues a mí eso, yo con toda la ingenuidad, de repente se me vino encima, digo, este libro, ¿por qué no lo sacan? No entendía, ¿no? Entonces, ¿por qué no sale? Y en ese momento yo estaba contenta de no ganarme la vida con la literatura, ganarme mis lentejas como profesora y haciendo otras cosas para poder reservar precisamente la literatura para hablar de lo que yo quería hablar sin estar condicionada por llegar a fin de mes, ¿no? Seguro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se puede vivir de la literatura en España? Porque acá muy poco, ¿eh? Mira, yo han tenido que pasar tantísimos años para poderte decir ahora que sí que puedo vivir de la literatura, pero es una media verdad, o sea, o una verdad a medias. A mí me pagan anticipos, que están bien, cobro derechos por mis libros porque afortunadamente empiezo a tener gente que los lee, lo cual es la muestra de que esto es un ejercicio de persistencia. Hay que persistir muchísimo. Seguro. Pero también es muy importante no olvidar eso que se llama la periferia de la literatura. Los congresos, las clases, las colaboraciones en prensa que te salen por ser quien eres. Todo eso se paga, porque acá en la Argentina también se está discutiendo eso. Claro, no siempre se paga. Bueno, me alegro mucho de que hayas venido. Muchas gracias por estar acá. El placer ha sido mío. Y espero que el público salga a buscar estos libros que se consiguen en la Argentina, de Marta Sanz. Gracias, Marta. Un placer. Muchísimas gracias por todo. Enseguida volvemos, no se vayan.